conozca el mensaje ecológico de nuestro señor Pakal Botán en la novela Nahual del Sexto Sol del escritor y periodista Mario Luis Altuzar Suárez. En el capítulo 5, titulado de cómo debe evolucionar el Adam Kadmon al Adam Kadmon, leemos en la página 48 las palabras de Miguel, el gran iniciado. Mas, queridos hermanos, la forma es fondo. Llegada la hora de reiniciar el peregrinar de nuestro amado Kukulcán en el momento mismo en el que la serpiente se muerde la cola para cerrar un ciclo de vida y formar el gran círculo. Figura sagrada reconocida y respetada en estos planos geométricos, por los hermanos que les antecedieron en estas benditas tierras en que sembró nuestro venerable hermano Pakal Botán. En el capítulo 10, denominado de cómo confunden a un gran iniciado maya con un astronauta, en la página 97 leemos: Amparados por el Kainich, el radiante, escuchemos, queridos hermanos, el lenguaje del silencio de estas piedras milenarias que preservan el secreto de la herencia que nos heredan nuestros hermanos mayores, los antiguos mexicanos, el gran tesoro que inútilmente buscaron los hombres de a caballo, cegados con su ambición y avaricia, se guardó para preservarlo y entregarlo a sus dueños verdaderos en las generaciones que ya son del presente. Más adelante, en la página 99 del mismo capítulo, descubrió en 1952, a los 46 años de edad, el desaparecido arqueólogo francés nacionalizado mexicano, Alberto Rusluiller, la tumba de Pakal, lo que llevó a ubicar a los expertos una de las primeras manifestaciones de escritura en Mesoamérica con un alfabeto logosilábico. La primera palabra es el apoco del logotipo y la segunda nos indica una escritura en la que cada sílaba es representada por un solo carácter. Miguel nos dice en la página 102 y 103. Creo prudente que consideremos algunos elementos colaterales. Por ejemplo, se nos informa que la tumba de Pakal fue descubierta en 1952. Curiosamente, 5 años antes, en 1947, inicia la extraterrestre manía por el avistamiento en julio, de Kenneth Arnold, de un platillo volador en Roswell, Nuevo México, en un ambiente de guerra fría entre los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y su desenfrenada carrera aeroespacial para dominar al planeta desde el espacio. Es aquí en donde surge la necesidad de desviar la atención pública, debido a que los precursores de la carrera al espacio de los Estados Unidos, aunque se dice que fueron judíos, eran en realidad nazis. Los mismos que desarrollaron los primeros misiles intercontinentales y que sería difícil explicar los contribuyentes la razón por la cual se perdonó y se empleó en las investigaciones aeroespaciales. En este contexto se encuentran los superficiales descubrimientos de la tumba de Pakal. Les comento otros elementos. Se tienen registros de que en 1966, de que a sus 36 años de edad, el ufólogo francés Guy Tarade y su paisano André Millot publican en la revista turinesa Clipeus que se trata de una astronauta. La versión la reforzó en 1968 el novelista suizo Eric von Daniken en sus Recuerdos del futuro. Por si fuese poco, renueva la idea en el 2000, por el que se siente el Mesías de los mayas, desde 1954 en que visita Teotihuacán y sube a la Pirámide del Sol, el estadounidense José Argüelles. En sus periodos vacacionales en México, escribe un libro que pretende ser místico, llamado El Factor Maya. Se nos antoja pensar que esto responde a una bien orquestada campaña de desinformación sobre la vida extraterrestre y su potencial invasión a la Tierra, para sembrar el miedo, porque superaría con mucho a los 60 millones de víctimas de la Segunda Guerra Mundial, y al mismo tiempo, disminuir la grandeza de la cultura maya, que superó a los ignorantes que derramaron la sangre de nuestros hermanos mayores, para despojarles de su tierra y esclavizarlos en el nombre de Dios. Una teoría de invasores extraterrestres que siempre han estado vigilantes del planeta y de los humanos,
encuentra un supuesto apoyo geoestratégico en el descubrimiento de la tumba de Pakal, y de ahí su fuerza para recorrer y permanecer en el mundo. El gran iniciado explica en las páginas 103 y 104. Retomemos, entonces, mis hermanos, lo que habíamos iniciado. Para nuestros ancestros, que nos transmitieron su sabiduría boca a oído, el gran señor Pakal recibe la enseñanza desde su nacimiento, el 28 de marzo del 603 de nuestro tiempo. Directamente de los hombres y mujeres que se habían relacionados con Botán, el que llegó del oriente a estas tierras selváticas. Entre los instrumentos que legaron se encuentra el triángulo y el círculo, que imitando la figura de las flores, permite el nacimiento de estas edificaciones que miramos aquí. Pensamos que debió tener un rápido aprendizaje por las condiciones del momento que le llevaron al trono a sus escasos 12 años de edad. Pero recordemos que en ese tiempo, la casta divina recibía el conocimiento en 3 estadios: el académico o de uso común, el arte de la guerra y el religioso o el místico, para preparar como conductor al futuro gran señor. Empecemos por esta entrada en que no encontramos parados, es triangular, que nos indica nuestra dimensión percibida por 3 medidas, largo, ancho y alto. Y veamos ahora la misma lápida. Si reconsideramos los elementos de su formación y aplicación en la vida, el gran señor conocía y dominaba la materia. Lo que podemos confirmar al verle sentado sobre lo que llaman el gran señor de la tierra y sus objetos terrenos, como son ese su sombrero de 4 pétalos y su nariz de mono araña, para vincularse o relacionarse con el alma, al ver que sube por el árbol de la vida, representado por 2 serpientes de cuyas bocas salen los señores Llamarada y Bufón, lo que indica la conexión con el náhuatl, que es, ni más ni menos, que el espíritu. Observamos en la parte superior, esa criatura mitad serpiente y mitad pájaro, que muchos consideran Cuculcán, o Quetzalcóatl, sobre una cruz central, cuyos 4 puntos cardinales simbolizan nuestro espacio terreno. Resumimos, entonces, que se observa la unificación del cuerpo, alma y espíritu con el uno, con Dios, representado por la Vía Láctea que la rodea. Por ello, queridos hermanos, lo que yo veo en esta lápida protectora del sepulcro, es la enseñanza que nos heredó al partir al otro plano, a sus 80 años de edad, el gran señor Pakal, y que al visitarla, en cada ocasión, saltan a la vista nuevos elementos que nos complementan en nuestro aprendizaje, por lo que se mantiene siempre nueva. Y reproducimos el mensaje al mundo de nuestro señor Pakal Botán en las páginas 110 a la 114. Venerables hermanos, ya lo habéis escuchado. Lo que para algunos es la consumación de los tiempos, y para nosotros es el momento en que ha llegado el tiempo del amanecer del Hijo del Hombre, momento de luz hermosa para habitar los hermanos juntos en armonía en el nuevo pacto de alianza. Escuchemos la palabra de nuestro amado príncipe de los nahuales. Y del fondo del templo astral emerge una figura ataviada con una máscara de jade con la figura de las fauces de una serpiente coronada con el divino Quetzal. Sus ojos graban el entorno y expresa: vive el Todopoderoso, en el cielo como en la tierra y en todos los planos dimensionales. Con la venia de nuestros excelentes y perfectos maestros, venerables hermanos, llegado es el momento de la reunificación y despertar de los sabios iniciados para conducir con la fuerza de la luz de lo que son los grandes magos del agua, el peregrinar de los divinos hijos del hombre para recibir su heredad y purificar a nuestro hermano tierra de la enfermedad causada. Mas, en los instantes que preceden a la luz del nuevo día, la oscuridad se cohesiona en su fallido esfuerzo de preservar en ausencia de la luminosidad. Y en los líderes de los servidores de las tinieblas cunde la alarma. Esos grupos que se sienten los selectos sin serlo, y para enraizar profundamente la mentira, su mentira, de que son los dueños del mundo, y por ende
de la información que le escatiman a los grandes núcleos de la población mediante la manipulación que magnifica el culto al sensualismo individual, buscando encarcelar el divino círculo del poder del origen. Es un intento estéril de impedir y desviar el inevitable despertar de Nahual, del espíritu de la sexta generación de los hombres de maíz. Se ocultan los temerosos en el sofisma de evitar el pánico, aunque en realidad buscan ocultar su responsabilidad en el desequilibrio de las energías naturales. Es otro de los vicios de los feligreses del falso becerro de oro que han llegado a tasar ilusoriamente el valor de la obra del Creador de los universos al cuantificar las maravillas del planeta en su moneda efímera en 7.000 billones de dólares. Es en lo que cotizan la obra divina y falsamente se apropian mediáticamente de lo que no les corresponde, ya que el Creador legó esos elementos para la felicidad de todos sus hijos. El Tata Único, el Uno, lo creó y perfeccionó pacientemente en sus recientes 5 millones de años terrenos, con la base en la inventada cuenta del propio tiempo de los despojadores. Al mismo tiempo se abre una especie de bóveda celeste que se asemeja a una inmensa pantalla cinematográfica en la que las imágenes acompañan la voz del portador de la máscara de jade. Muchos son los signos del final de sus tiempos. El indicio más temprano que les atemoriza y buscan encubrir es lo que llaman calentamiento global, producto de su ambición y su avaricia monetarista tan finita. Duplicaron la cantidad del irreversible de hielo de los glaciares en el tercer quinquenio del tercer milenio de su propia cuenta. Ahora dicen espantarse y buscan profundizar el error al proponer comercializar tecnologías superficiales para ilusamente frenar el efecto del cambio climático en el aumento en casi medio centímetro anual del nivel del mar. El depredador inicia así el proceso de la desaparición de tierras en los litorales y con ello la vida de las grandes reservas de biodiversidad que albergan importantes conjuntos de plantas y animales del planeta. Observamos con infinita preocupación cómo se afectan y despojan de sus derechos naturales directamente a más de 63 millones de nuestros hermanos en esa tierra. Hace una breve pausa y prosigue. Identificados como los oscuros, ocultan la información de mayor gravedad en los efectos colaterales que son más fuertes en su impacto al resto del mundo. Con sus propias cifras tenemos, venerables hermanos, que en la primera década del tercer milenio, el 17% de la ingesta mundial de proteína animal procede de la pesca y la acuicultura, y cuya demanda se duplicará hacia la tercera década del tercer milenio. Es decir, que crece la demanda de esos alimentos mientras se reduce los centros productores. En el lenguaje de los feligreses del becerro de oro, se diría que los efectos de este proceso alcanzará la pérdida de un costo anual en $1 billón para el 2050 con base en la medición de su riqueza. Y señala las imágenes representadas en la bóveda celeste, al decir: En verdad os digo, venerables hermanos, que soslayan otros efectos igual o más dañinos, como la contribución de las tierras desheladas a la contaminación atmosférica. Al quitar la camisa de hielo a la tierra, liberan los gases de combustibles y la descomposición de materia orgánica
entre otros elementos naturales, con generación de gas metano, que calienta 21 veces más que el dióxido de carbono. Se suma el cambio de la temperatura en los océanos, en cuyas venas se regula el calor terreno y el equilibrio de los periodos de las condiciones climáticas en el año. Las conocidas como corrientes marinas llevan esa repercusión negativa en el desequilibrio de la vida de flora y fauna marina, y sobre todo, en los efectos visibles que impactan directamente en los procesos naturales de los vientos y la lluvia, generando huracanes con mayor intensidad y sequía prolongadas. Mueve la cabeza como péndulo de reloj y añade: Es palpable uno de los muchos elementos que contribuyen para que el año 13 del tercer milenio y los subsecuentes se registre en la atmósfera 400 partes por millón de dióxido de carbono, que según el dogma programado para medir el daño a la naturaleza, era el límite contaminante. En términos generales, podría decirse que la causa es el ensoberbecido y antinatural sistema de producción acelerado por la ambición de la utilidad monetaria abultada, diseñada en el consumismo que conduce al derroche y destrucción del equilibrio natural que se observan en los desastres naturales que, en la lengua de los falsos teólogos del becerro de oro, serían las pérdidas económicas de los 2.5 billones de dólares en los primeros 14 años del tercer milenio. Naval del sexto sol, le espera para que descifre los arcanos del despertar de la conciencia. Naval del sexto sol. Ya está en las 11 librerías en el mundo de Amazon.com. Naval del sexto sol. Con el Naval del sexto sol, actívese en el sendero de Quetzalcóatl. Naval del sexto sol. Decodifique en el Naval del sexto sol el reencuentro del espíritu de la humanidad en el nuevo pacto de la alianza. Naval del sexto sol.